siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Ace Parts, los mejores en repuestos Chevrolet. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya en la producción, Carlos Lara en los controles, César González, y en la conducción, Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Les recordamos que ustedes pueden vernos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. También saludamos a los amigos y amigas que nos sintonizan a través de Periscope. Nuestro Periscope es @RCR750, @RCR750. Gracias también a la gente de BPI por retransmitirnos a diario. BPI, Venezolanos por la Información. Y nuestro saludo a quienes toman un tiempo, apartan un tiempo para vernos en diferido a través del canal de YouTube de nuestra estación, que es Radio Caracas Radio en YouTube. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Neomar. ¿Cómo te sientes? Mira, lluvia y lluvia. Ha llovido intermitentemente durante todo lo que va de día, del día jueves. Hoy ha sido un día lluvioso, estos extraños de Venezuela. Tú tenías un dicho muy famoso que hoy se ha cumplido a cabalidad. Venezuela es una tierra extraña porque en Venezuela llueve con sol. Bueno, hoy ha llovido con sol bastante en Venezuela. Llueve con sol, vuelan las cucarachas, todo el mundo juega caballo y quiebra el hipódromo. Hay dos presidentes, ninguno de los dos gobierna. La policía pide palo fresco. La policía pide palo fresco y no se le dañan los riñones. Ni le da diabetes. Los malandros están mejor armados que los policías. Pero los policías les encanta dispararle a la gente desarmada en las manifestaciones. Y así 50.000 cuentos históricos. Yo creo que Venezuela se ha convertido en nuestro insólito universo. Algunos otros dirían que es Macondo. Entonces ya no habría que situar el sitio geográfico de el realismo mágico en Colombia, sino más bien en Venezuela. O sea que Venezuela es realmente Macondo al día de hoy. Pero es que tú sabes que hay un libro muy interesante, ¿no? Bueno, que no se vaya a molestar la gente que cree que uno habla de estas cosas para autocensurarse y no hablar de lo importante y tal. Siempre hay una novela, ¿verdad? Sí. Mira, hay un libro de Juan Carlos Zapata que para mí es el mejor de sus libros, ya ha escrito bastante, el periodista Juan Carlos Zapata. Tiene un libro que se llama El Gabo nació en Caracas, no en Aracataca. Sí. En ese libro, Juan Carlos Zapata, que es un garciamarquiólogo, revela todo lo que el paso
de Gabriel García Márquez por Venezuela, todo lo que fue su vida en Venezuela y lo que significó Venezuela para él y para su obra, las cosas que le pasaron en Venezuela, todo eso. Y dice, de hecho, creo que me lo contó Juan Carlos Zapata, me parece, que Gabriel García Márquez, cuando leyó el libro, le dijo: me has quitado el segundo tomo de mis novelas, de mis memorias. Increíble. Porque ya él escribió la primera parte de sus memorias, Vivir para contarla, y la segunda parte iba a ser eso, en su periodo en Venezuela. Bueno, y Juan Carlos Zapata lo contó primero. Allí plantea Juan Carlos Zapata, entre otras cosas, que bueno, que el universo que narra de alguna manera García Márquez no es solamente el universo colombiano, sino que hay muchos universos venezolanos. Fíjate que el uso de la figura de Bolívar, ¿no? Para el general en su laberinto, y la figura de Gómez, utilizada con sus bemoles, obviamente, en El otoño del patriarca. Que es mi favorita, esa es mi favorita. Es tu favorita. Tú sabes que la portada original del otoño del patriarca era alguien muy parecido a Gómez. Un caudillo rural en un balcón con una vaca asomándose por el balcón. Sí. Otros decían, no, es Rafael Leonidas Trujillo, pero bueno, claro, tiene esa... No, porque es un compendio, ¿no? De los dictadores latinoamericanos. De los dictadores, de los caudillos rurales devenidos en dictadores. Entonces se te parece por momentos a Gómez, de la primera mitad del siglo, se parece por momentos a los Somoza, a estos bichos, ¿no? De centroamericanos, de los cuales habló también Miguel Ángel Asturias en el Señor Presidente, que es un libro que revela también esas cosas, esas dictaduras anacrónicas, Santa Ana allá en México, esas cosas. Ya podemos dejar de autocensurarnos, sí, dejemos de hablar de literatura, y pasemos a hablar de lo bien que está Venezuela. Dejemos de infligir ese crimen que es hablar de libros y de lectura y cosas. Es un crimen. Porque hablando de literatura, eso que usted hace todo el tiempo, de estar alardeando los libros que lee, como si usted sabe más que los demás. Ese crimen de lesa patria. Bueno, ayer me dijeron ignorante, después te echo el cuento y me guindé con el que me dijo ignorante, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo golpeaste. No, se lo ofrecí, pero no, el espacio no daba, y de hecho fue por aquí cerca. Fue muy cerca de aquí, pero bueno, ese es otro cuento. Porque yo quiero que la gente sepa. Ustedes ven a Neomar con su suétercito de color pastel muy bonito y su carita, pero Neomar Hernández mueve esos puños. Yo tengo arranques de repente. Mire, qué mano de piedra. ¿Cómo es que le llaman eso en Estados Unidos? Anger management, ¿no? O sea, manejo de ira. Yo tengo que hacer ese tipo de cosas porque yo tengo problemas de ira. Le dicen el Cassius Clay de la Candelaria. No tanto así. Pero bueno, Daniel, yo te voy a preguntar algo. ¿Tú sabes algo de os lo dijimos, de las reuniones en Caracas? Yo estoy perdido. Ay, no sé. Mira, hay una cosa que hablando de cosas extrañas y de a veces labores inútiles, ¿no? Hay algo a mí que me ha llamado poderosamente la atención en las últimas 2 semanas. Lo primero, y lo comentamos aquí parcialmente la semana pasada, lo primero fue ver que Pablo Pérez se había incorporado a las filas de Primero Justicia, ¿no? Lo otro fue un gran episodio de la historia política continental. Hemos pasado nosotros a hablar de Gabriel García Márquez y su realismo mágico, a Pablo Pérez y su pase a Primero Justicia. Sí, Dios mío. Sí. Yo no recuerdo qué mencionaste tú de alguien que se había ido a Un Nuevo Tiempo, pero entonces anteayer yo recordé esa conversación que habíamos tenido, creo que fue acá mismo en el programa, porque veo que Liborio Guarulla, a quien yo le tengo una estima enorme por aquella maldición del Dabucurí que le profirió a estos hombres y mujeres del chavismo, que ¿cómo es que decía él? Que vagarán, y espero, bueno, que algún día se cumpla aquello que invocó Liborio Guarulla cuando era gobernador de Amazonas. Liborio Guarulla... le dijo, no morirán sin sufrimiento. No morirán sin sufrimiento. Bueno, Liborio Guarulla se fue al Nuevo Tiempo, se inscribió en el Nuevo Tiempo, y entonces hay como 3 o 4 diputados que son los que él tenía con el movimiento progresista, creo que se llamaba, se fueron al Nuevo Tiempo también. Y hoy vi que en el Nuevo Tiempo se inscribió aquel dirigente de Bolívar que creo que llegó a ser alcalde, Raúl Yusef.
¡Ay, no puede ser! Que había sido ADECO, se había ido a Primero Justicia y ahora está en el Nuevo Tiempo también. Entonces, bueno, pero eso es como un retorno. Pero tú sabes que Raúl Yusef yo lo conozco bien. Ajá. Raúl Yusef, cómo no, bueno, todavía es ADECO, no me está engañando a mí. Uh-huh. Raúl Yusef era un dirigente, destacado dirigente de Acción Democrática en las filas del carlosandresismo. Uh-huh. Y Raúl Yusef, en efecto, se va de Acción Democrática cuando se da la salida de Carlos Andrés y todo aquello. Y yo recuerdo que Raúl Yusef, yo nunca se me olvida porque yo lo conocí como dirigente en el año 98, cuando fue el candidato de Claudio Fermín, del Movimiento de Renovación, a la gobernación del estado Bolívar. Y mira, fue de todos los candidatos que presentó Claudio Fermín a nivel nacional, fue el que más votos sacó, con una buena cantidad de votos. No recuerdo ahorita cuánto, pero sí recuerdo que fue una votación importante. Uh-huh. Lamentablemente, bueno, fíjate que aquí hemos pasado algo, yo creo que esto es importante. Uh-huh. Venezuela pasó de tener un presidente como Rafael Caldera, que tenía 82 años, a un presidente que tenía 40 años. Uh-huh. ¿Dónde está la generación intermedia? Bueno, la mataron entre los partidos y Chávez, ¿no? No, la mató el país, chico, la mató la sociedad. Sí. O sea, porque aquí hay que poner las cosas donde son. Cuando sí. la gente se pasó, la sociedad venezolana se pasó 20 años votando por la misma gente. Uh-huh. Sin exigir. Entonces aquí salía un tipo como Osvaldo Álvarez Paz, chico. Yo lo voy a nombrar y voy a pedir a la Virgen Chinita que me lo proteja, me lo guarde de todo mal y no me lo convierta en un Eduardo Fernández ni en un Claudio Fermín, por Dios. Porque ese es el problema que uno tiene, que uno entonces admira a un político y de repente se te mete a Claudio. Pasa. O se te mete a Eduardo. Yo no quiero que eso vuelva a pasar. Osvaldo, por favor, mantente así como está. Osvaldo, por favor, te lo pido. Pero yo me imagino que Osvaldo Álvarez Paz hubiese sido un buen presidente, chicos. No, y yo pensaba hasta hace un año que Eduardo y Claudio también. Gobernador. Sí. Yo pensaba hasta hace un año que Eduardo y Claudio también. Yo, de hecho, me la vivía con el latiguillo de que se había perdido dos grandes presidentes y dos grandes dirigentes de Acción Democrática y COPEI, con Eduardo Fernández y con Claudio Fermín. Pero bueno, al día de hoy yo reevalúo mis comentarios, ¿no? Y lamentablemente, porque yo siento que sí. Bueno, pero no es culpa de nuestra. No, pues bueno. Culpa de ellos. Pero mira, volviendo al tema, es que lo que te comentaba esto del Nuevo Tiempo y de Pablo Pérez en Primero Justicia y de cosas que uno ve, es que Raúl Yusef se fue para el Nuevo Tiempo, me dices tú. Para el Nuevo Tiempo fue como, creo que lo nombraron presidente del Nuevo Tiempo en Bolívar. Eso es un revival. No es tan, claro, porque vuelve a un partido. No, porque Manuel Rosales era uno de las cabezas visibles del carlosandresismo en Maracaibo. Ajá. Bueno, él lo tiene, pues venga para que lo vea. Bueno, se están, como diría, se están ajuntando otra vez. Mira, no falta Ledesma, ¿vale? Sí, bueno, Ledesma la tiene un poco más difícil, está lejos, pero yo estoy viendo esto, Daniel, y entonces yo empiezo a hacerme preguntas. Yo digo, oye, Zulia, Amazonas, unos dirigentes regionales allí, ¿será que es que aquí vienen unas elecciones regionales también? Y uno no ha calibrado todavía por dónde van los tiros. ¿Será que es que entonces cada uno, porque Raúl Yusef ha aspirado recientemente también, entiendo que con Primero Justicia trató de aspirar a algo, no sé si se quedó en primaria, no recuerdo. Raúl Yusef ha sido candidato 70 veces por lo menos. Bueno, entonces yo lo que a la alcaldía del municipio de Caroní. Claro, entonces yo lo que digo es, ¿será que aquí vienen o elecciones locales o regionales? ¿O eso es a lo que apuesta alguna dirigencia de la oposición y el Nuevo Tiempo entonces está muy identificado con una acera que ya ustedes conocen? Y entonces están estos dirigentes políticos y ojo, Raúl Yusef yo no lo tengo en mal concepto y a Liborio Guarulla menos. Y entonces yo digo, ¿será que es que Liborio Guarulla está pensando aspirar por Amazonas? Entonces se mete en un partido como el Nuevo Tiempo. O sea, unas cosas raras, porque en estos tiempos no pensaría uno que estos dirigentes estarían pensando en meterse en nuevos partidos. Entonces por ahí está rara la cosa con estas incorporaciones. Pero bueno, esa es la duda razonable que tenemos nosotros en este momento, porque no hay nada de información sobre el tema de Oslo. Hay una cosa que me tiene muy preocupado, Daniel. Nosotros hemos comentado... No te preocupes tanto, Neomar. Yo me preocupo por ti cuando te preocupas. Sí, y yo sé que tú también te preocupas bastante naturalmente por muchas cosas. Mira, he leído alguna declaración que
que la mandó en una carta a Vasco da Costa del estatus de su salud, ¿no? Correcto, sí. Y Tamara Sujú se ha abocado incluso al tema, hoy se ha conocido que Tamara Sujú se ha abocado a la tarea de llevar el caso de Vasco da Costa, escúchenlo bien, a la CPI, a la Corte Penal Internacional. Pero más allá de la llevada del caso de Vasco da Costa a la CPI, me quedo con la carta. Hay una parte de la carta de Vasco da Costa donde relata el problema que tiene. Ustedes saben que a Vasco da Costa le salió un tumor en un ojo, había temores de que el tumor fuese maligno, no. Al final, lamentablemente, parece que se ha confirmado que es un tumor cancerígeno. Y entonces hay ahora la preocupación adicional de si pueda estar frente a un proceso metastásico, es decir, de que se haya diseminado este cáncer en su cuerpo, y está este tema. Y se ha difundido esta carta donde Vasco da Costa dice... Literalmente voy a leer una parte quitando un poco de las palabras fuertes, ¿no? Porque bueno, también hay que guardar un poco la forma, ¿no? Mi cáncer en el ojo se originó por las torturas cuando me pusieron una bolsa de cuero en la cabeza llena de excrementos humanos. Esto es lo que dice Vasco da Costa en esa carta que se ha divulgado a la opinión pública. Qué lamentable, Daniel. Una película con Vasco da Costa. Nosotros ayer hablábamos del año 2004. Con el referendo revocatorio y las convocatorias de la sociedad civil, en aquel momento las protestas de calle y todo lo demás. Vasco da Costa era uno de los personajes que se nos escapó a nosotros mencionar el día de ayer. Vasco da Costa era, creo, que pertenecía ya al Comando Nacional de la Resistencia o estaba en uno de estos grupos. Y desde el año 2004, Daniel, ¿por qué lo menciono? Desde el año 2004 está Vasco da Costa visitando las cárceles del régimen venezolano. Así es. Fue su primera vez en la cárcel, luego volvió creo que por ahí 2009, 2010 y luego ya la última, cuando había salido, duró pocos meses en la calle, que lo tuvimos en el estudio y está actualmente siendo nuevamente un preso político del régimen. Mira, estoy verdaderamente muy preocupado, Daniel, por lo que pueda ocurrirle y es verdaderamente lamentable este nuevo relato, que uno no sabe si hay que consignarlo a la CPI, al Departamento de Estado de los Estados Unidos o a una oficina que, reitero yo, todavía no sé cómo va a atacar el problema que dejó instalada Michelle Bachelet en Venezuela para vigilar la situación de los derechos humanos. No he tenido noticia, y lo digo, mira, sin ánimos de caer en frivolidades, sin ánimos de increpar aquí a nadie innecesariamente, pero no he tenido noticias de qué han podido hacer o qué no han podido hacer los dos comisionados que dejó Michelle Bachelet a tales efectos en Venezuela, es decir, a efectos de resguardar los derechos humanos de usted y de nosotros, los venezolanos que estamos dentro del país, ¿no? Eso no sé hasta dónde ha llegado porque han pasado semanas y no tengo noticia, Daniel. Yo no sé si tú tienes, pero yo no tengo noticia de esa oficina. Mira, yo quisiera, a propósito de lo que has comentado de Vasco da Costa, porque yo creo que nosotros siempre hemos preferido a las víctimas, a los victimarios y a los presos políticos por encima de los políticos. El señor Vasco da Costa, nuestro amigo Vasco da Costa, le envió una carta narrando todas las barbaridades que sufría y padecía a Tamara Sujú. Tamara Sujú le contestó la carta, también la tengo, también me la han hecho llegar. Y se la contestó hoy mismo. Y al final de la carta, también extensa, le dice lo siguiente. Querido Vasco, no estás solo. Sé cuánto has sufrido y cuánto ha sufrido tu familia en estas 2 décadas. El cáncer que hoy padece como consecuencia de las torturas sufridas es uno de los patrones que he descrito, porque no solo los golpes y los maltratos, sino la falta de atención médica oportuna que trae como consecuencia el deterioro de la salud en todos los presos políticos y cuyas patologías incluso son irreversibles. He recibido tu carta y acabo de enviarla a la Corte para seguir sustanciando tu expediente. La atención médica de tu enfermedad producto de las torturas debe ser tratada urgentemente de forma adecuada. Al final le dice, sé, querido Vasco, que pronto tú y yo vamos a ser testigos de la aplicación de la justicia internacional a estos criminales. Que sea la justicia y la historia la que determine su culpabilidad. Tu carta y la mía van con copia, además de haber sido enviadas ya a la Corte Penal Internacional en La Haya, a las siguientes personas. Luis Almagro, secretario general de la OEA. Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Iván Duque, presidente de la República de Colombia. Mauricio Macri, presidente de la República Argentina. Martín Vizcarra, presidente del Perú. Sebastián Piñera, presidente de Chile. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Bueno, evidentemente, aquí todavía quedan. Por eso que la cuestión de Oslo y todo lo demás
se terminó convirtiendo en un tema distractor de las desgracias. Y esto que vive Vasco da Costa es sin duda alguna una desgracia. Creo que nos toca hacer el corte, ¿no? Sí, tenemos que hacer la pausa comercial y a la vuelta venimos con más de Y así nos vaya, venimos. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito, y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Entrevista exclusiva con la doctora Tamara Suju, abogada, defensora de derechos humanos, hasta ayer embajadora del presidente Guaidó en la República Checa. Porque si me he apartado de eso precisamente porque no estoy de acuerdo con que criminales y delincuentes sean parte de una transición o de una nueva Venezuela. No, todos ellos tienen que ponerse a la orden de la justicia y todas las víctimas merecen respeto y todos los victimarios que saben quiénes son. ¿Quién conforma el Frente Amplio? Están todos. Está la fiscal, está el partido de Miguel Rodríguez Torres. Hay un gentío ahí que ellos saben que tienen en su vida, en su estructura, en su conciencia. Han sido parte de lo que hoy vive Venezuela. El que no se acuerda de la historia, de lo que ha sido la represión, de lo que ha sido el encarcelamiento de los presos políticos, de lo que han sufrido desde el año 2002 en adelante, lamentablemente, pues yo sí lo recuerdo, yo sí lo he denunciado y pienso que la justicia va a llegar. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país, por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Ayer lo decíamos, hoy 15 de agosto de 2019 se cumplen 15 años de la realización del referendo revocatorio al entonces presidente Hugo Chávez, con un CNE que estaba integrado, entre otras personas, por Francisco Carrasquero y Jorge Rodríguez, actual delegado principal, por cierto, del diálogo o encomendero principal de Nicolás Maduro en los procesos de diálogo mediados por el Reino de Noruega. Bueno, el 15 de agosto de 2004, como más o menos lo mencionábamos el día de ayer, fue un escenario para una especie de corrida, no bancaria, sino corrida de liderazgo, después de que lo que parecía una certidumbre, era que Hugo Chávez se iba a marchar de poder ese día porque no tenía cómo ganar unas elecciones,
que terminaron siendo convocadas después de un largo proceso de negociación en el que se inmiscuyó desde César Gaviria hasta el propio Jimmy Carter, no terminó ocurriendo. Hugo Chávez siguió en el cargo, de hecho luego hasta se reeligió y murió en el poder, dejando hasta un testamentario en esas funciones de gobierno. Uno de los que ese día habló, y hago una primera previsión, esta es una sección destinada a recordar voces que merecen ser recordadas por estar vinculadas al mundo de la democracia o las ideas democráticas. Pero hoy traemos un audio en esta sección que, más que revestir ese interés, reviste el interés histórico de escuchar una de las voces, quizá la única, que se escuchó esa noche en medio de la desolada oposición, que no supo qué decirle al país luego de que no había respuestas de por qué Chávez había, entre comillas, ganado el referendo revocatorio. Vamos a escuchar a Henry Ramos Alup, que ya era secretario general de Acción Democrática hace 15 años. Nos vamos a dedicar a recabar los elementos probatorios para comprobar ante Venezuela y al mundo el gigantesco fraude que se le ha hecho a la voluntad popular. Nuestros técnicos y los organismos que nos auxilian recabarán las actas, las pruebas y formalizarán ante los organismos internacionales un petitorio completo para auditar las máquinas, para contar las papeletas. Vamos a asumir la responsabilidad de comprobar que, siguiendo los dictados y las órdenes del presidente de la República, desde el Consejo Nacional Electoral se ha perpetrado una estafa gigantesca contra la voluntad popular. Bueno, se ha perpetrado, Daniel, una estafa a la voluntad popular. 15 años después estamos esperando los resultados de las investigaciones de Henry Ramos Alup, que iba a denunciar y llevar estos escenarios no solo nacionales, sino internacionales. Bueno, sí, pero tiene razón. Hubo un gigantesco fraude a la voluntad popular. El fraude contra la voluntad popular es encabezado por dirigentes como él, porque Henry Ramos Alup es un fraude humano. Cuando usted ve a esa dirigencia con la misma cara de tabla, hablando con esa altivez, hoy, 15 años después, como si no hubiese pasado nada, uno aquí, la pregunta que se hace es, bueno, pero, y aquí... Por eso es que yo hablo mucho de la responsabilidad ciudadana. Porque aquí la gente cree, no, porque usted la tiene agarrada con Ramos Alup, porque ustedes le tienen reconcomio a Ramos Alup, porque ustedes no le tienen rabia a Ramos Alup porque se pelearon con él. Y yo recuerdo, cuando aquí en este mismo programa, en el año 2015, yo particularmente dije que era una mala señal de los tiempos por venir que se permitiera, a través de un acuerdo de las oscuridades, de los entresijos de la Mesa de la Unidad Democrática, que Ramos Alup volviese a ser candidato a la Asamblea Nacional, garantizándole un circuito salidor, donde más nunca ha ido, por cierto, para permitirle llegar. Y no solamente entonces hacen esa marramucha, sino que después lo ponen de presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿a dónde vamos aquí con esto? Bueno, que la gente, ¿verdad?, tiene también que aprender. Porque los que votaron por Ramos Alup, ¿quiénes fueron? Es que, ¿acaso los que votaron por Ramos Alup no lo escucharon en el 2004 engañándolos, diciéndolos que iba a presentar las pruebas del fraude y han pasado 15 años y todavía no las ha presentado? ¿O es que acaso la gente pretende, aquí la otra cosa, quieren salir de una dictadura con unos tipos que creen en la democracia de la puerta de sus partidos para afuera? Pero de la puerta de sus partidos adentro no hacen unas elecciones internas, ni se someten al dictamen de su propia militancia. Pero la democracia hay que aplicársela a los demás. Ellos no. Ellos nunca se cuentan dentro de su partido. No tienen una sola idea nueva que presentarle al país, que no sean las apolilladas posturas floripondiosas con las cuales se presenta frente a los micrófonos cada vez que tienen oportunidad, para decir embuste y para darle 3 vueltas y 4 y 5 vueltas al que lo entrevistan, porque nunca se va al meollo del asunto. Y el meollo del asunto es el dinero, chicos. ¿Qué iba a estar denunciando Ramos Alup el fraude todos estos años, si durante todos estos años su familia ha estado enriqueciéndose de contratos con el Estado? Su suegro, su cuñado, luego sus hijos. Entonces, ¿de qué habla? Que cuando Ramos Alup era presidente de la Asamblea Nacional,
su hijo seguía siendo intermediario de la venta del petróleo, con PDVSA. Y es tan cínico que lo niega. Dice, no, mis hijos no tienen ningún contrato, ya salieron la cuestión, todavía estoy esperando que diga que se desmiente, que diga que sí, que su hijo lo engañó. Porque capaz lo hizo a las espaldas del papá, uno no sabe. Parece ser que entonces a Ramos Alú todo el mundo lo engaña. Lo engañan los hijos, lo engaña el suegro, lo engaña el cuñado. Todos hacen negocio con él. Parece que el único opositor en esa casa como que es Ramos Alú, entonces. Porque todos los demás negocian con el régimen y viven de esa sinvergüenzura. Entonces, mira, ¿de quién es la culpa? Lo que todo el mundo se pregunta. Bueno, no, porque Juan Guaidó nos engañó. Bueno, pero ¿quiénes votaron por él? Yo fui uno de los que votó por él. Yo voté por Guaidó. Por eso es que cuando a mí viene algún mes que prefiere decirme, no, pero deja la criticadera porque ¿qué has hecho tú? Bueno, ¿te parece poco que yo vote por Guaidó? ¿Te parece poco eso? 2 veces voté por él. Las 2 veces que he llegado diputado, las 2 veces voté por él. Creo que tengo algún derecho a criticarlo. No soy un elector de ese señor. Oye, entonces aquí ¿cómo son las cosas? Aquí nadie le exige responsabilidad. ¿De qué están viviendo los diputados? Que tienen, cada vez que se les dice y se les habla del tema, dicen que ellos tienen no sé cuántos meses, no sé cuántos años que no cobran desde que están en desacato. Bueno, ¿y cómo hacen para girar? ¿Quién paga eso? Yo tengo la obligación, el derecho como ciudadano a saber quién le paga las cuentas a mis diputados. ¿Quién paga las camionetas blindadas? ¿Quién paga la ropa cara que se ponen? Los restaurantes a donde van y los viajes que hacen por el mundo. Eso yo tengo el derecho a saberlo. Porque si se lo está pagando un chavista, yo tengo que estar claro de que si un chavista le está pagando algo a un diputado opositor, ese diputado ni es diputado ni es opositor. Eso lo que es un farsante a destajo, de paso. Mira. Entonces, que esas cosas nadie se las pregunta. A estas cosas que nadie se las pregunta. Entonces, cuando uno las pregunta, no, pero bueno, vamos primero a salir de Nicolás y después nos encargamos de los demás. No, porque si usted permite a personajes como Ramos Alú, como Rosales, como Falcón, como Capriles, si usted permite a esos personajes dirigir la oposición, nunca vamos a salir de Nicolás, porque a ellos no les interesa, porque aquí el día que caiga el régimen y empiecen a investigarse las tramas de corrupción, va a salir el nombre de ellos, de sus hermanos, de sus cuñados, de sus suegros, de sus esposas, de sus hijos, de sus ahijados, de sus nietos, de sus bisnietos, porque es la realidad. Lo lamento, no puedo más, ¿vale? No, yo lo que llamo con este testimonio es a la duda, ¿no? Porque fíjense ustedes, si nosotros hemos vivido mordiéndonos la cola, que independientemente de cualquier cosa, e independientemente de que yo estoy seguro que lo que decía Henry Ramos Alú en 2004 es cierto, y yo reconozco el valor público de haber decidido salir al frente cuando nadie quería hacerlo y decir, mira, esto es una situación irregular y la vamos a llevar hasta lo último. Lo increíble es que hemos pasado 15 años y todavía está él allí. O sea, eso no hay más prueba que eso, pues. O sea, ¿cómo puedes tú explicarle al país que después de 15 años, tú haciendo oposición, sin haber logrado el resultado de lograr el cambio de régimen, tú sigas teniendo la cachaza para salir a la opinión pública en el año 2019 a decir qué hay que hacer y qué no hay que hacer? O sea, es increíble. O sea, nosotros hemos vivido en una cosa que parece un reciclaje permanente, ¿no? Entonces, de chatarra. Y es el mismo credo, porque fíjate que luego que ocurrió, y ya vamos al corte, Henry fue en esos años hasta coherente, ¿oíste? Yo creo que yo por eso es que entré en Acción Democrática. Yo estaba formándome políticamente en esa época como chamo. Yo tenía que, en el año 2004, yo tenía 16 años. Estaba saliendo del bachillerato, iba a la universidad. Iba a empezar la universidad cuando tenía 17. Y yo que decía, Henry Ramos Alú en el 2006, cuando se lanzó Rosales, dijo, no, pero si es que yo en el 2004 dije que esto era fraudulento, yo no puedo participar en elecciones. Entonces llamó a la abstención. Bueno, no, más vale que no. En el año 2008 y en el año 2010, los que dijeron, después de que Rosales le dieron la pela que le dieron, que no era posible ganar una elección con ese sistema electoral, con el sistema político chavista, bueno, no. Henry Ramos Alú era Henry Ramos Alú versión 2.0. Había cambiado completamente había cambiado completamente todo. Claro, porque Henry Ramos, vamos allá al corte, porque estos tipos, como Henry Ramos Alú, te usan un argumento hoy para convencerte de que no vayas a votar y mañana utilizan el mismo argumento para convencerte de lo contrario. Son unos estafadores seriales. Vamos al corte. Vamos allá al corte. Ya venimos con más, con sus comentarios y con los estafadores seriales, aunque mal paguen. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.
Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Buscas repuestos originales para tu Épica, Captiva, Orlando o Trailblazer? En el mercado hay muchas copias. Solo en AC Parts te ofrecen las partes originales para vehículos Chevrolet. Seriedad y responsabilidad garantizada. Solo en AC Parts. Visítalos en la avenida Washington del Paraíso, llámalos al 0212-715-4000 o búscalos en las redes sociales como @ACPartes. AC Parts, los mejores en repuestos Chevrolet. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Bueno, eso es lo que hay y cuesta y duele recordarlo, es la verdad. Duele recordar tantas incoherencias. No, a mí no me duele. No, a mí sí me duele, Daniel, porque uno ha creído en mucha gente que en el camino no ha resultado nada sino un fiasco y eso. Bueno, pero eso no es culpa mía. No, claro. ¿Y tuya? No es culpa, pero eso duele porque duele como venezolano, Daniel, y duele que el país haya perdido 20 años, porque son 20 años donde tú no puedes decir que en Venezuela haya salido nada positivo. O sea, cuando tú puedes decir, por ejemplo, explico, hay gente que tiene dudas con respecto, o dudas no, que tiene críticas con respecto al pasado de Venezuela. Nosotros mismos la tenemos. Pero uno puede, por ejemplo, decir que Venezuela después del año 59, en varias décadas después del 59, estuvo mejor en muchos aspectos de la vida social que lo que estaba antes. Sí, con todas sus letras. Uno lo puede decir. Ahora, ¿qué ha pasado con 20 años y por qué uno le duele tanto, Daniel? Después de que cayó la democracia civil, de que se vino abajo el sistema de partido y todo eso, que nosotros, la generación llamada a vivir esa Venezuela, bueno, nos quitaron 20 años. Esos son 20 años que yo perdí y a mí nadie me los va a dar y a ti tampoco. Y duele haber visto que personajes que uno creía que eran la alternativa nunca fueron alternativa a nada. Ese es el problema acá. Es un gran desengaño continuado, porque uno se desengañaba, volvía a creer, porque era un círculo vicioso. Yo siempre lo he dicho, es una montaña rusa con la que se jugaba con el electorado, con la que se jugaba con el credo electoral, una cantidad de engaños, bueno, continuados. Y en eso hemos estado. A través de nuestro chat de YouTube tenemos algunos comentarios. Recuerden que para que sus comentarios sean leídos al aire, deben indicarnos su nombre y su apellido. Nos dice el señor Lenin Tarazona, de amigo Daniel, en muchos casos se vota por el dirigente opositor por no existir otra opción frente al candidato chavista. ¿Es verdad? Es que si no hay otra opción, también es culpa de la ciudadanía, porque nosotros nos dejamos chantajear con esa unidad y jamás exigimos que hicieran unas primarias para escoger a los candidatos que queríamos. No, porque eso era mucho trabajo. Los partidos se repartieron como les dio la gana los cargos y se repartieron las cabezas de lista, e inclusive hubo candidatos que fueron por la lista y por el circuito, y eran suplentes de sí mismos. Hay un poco de diputados sin suplentes, hay un poco de suplentes sin principales, hay un poco de principales fuera del país, y entonces ¿para qué sirvió toda esa matadera? Aquí nos dice Enilde Argueta,
Votar por Ramos Alú fue votar por el candidato de la tarjeta única, no necesariamente por él. Bueno, pero ¿quién estaba detrás de la tarjeta, señora? O sea, eso es como que usted me diga a mí que, bueno, no, mire, yo qué sé yo no quería matarlo. Yo quería matar a un hombre, no a él. No, eso no tiene sentido, por favor. Mira, pasando este tema, yo mencionaba hace algunos minutos el tema de la comisión, de los delegados que dejó la comisionada Michelle Bachelet en Venezuela. Bueno, me acabo de enterar, porque lo estoy viendo acá, esto salió la semana pasada y lo publicó Sebastián Navarrete en Infobae, que los dos comisionados, cuyos nombres son el señor, de la Sota... No, Carlos de la Torre y Sara Nuero Escobar, que son los comisionados, repito, o los delegados que dejó la comisionada Michelle Bachelet en Venezuela, ya se fueron de Venezuela, Daniel. Y se fueron, ellos arguyeron que tenían muchas amenazas, que nunca pudieron hacer las visitas que tenían programadas a los centros de detención donde hay aquí, ni al SEBIN, ni al ICODI, ni nada de eso. Pero imagínate tú los motivos oficiales, ¿no?, de la ida del país. Una que tenía vacaciones y la otra que tenía unos compromisos personales fuera del país. Entonces, ¿a dónde vamos? O sea, ni siquiera están en Venezuela. Bueno, pero ¿y dónde está toda esta gente que andaba picándole torta, quesillo y gelatina a señora Michelle Bachelet? Porque dijo en un informe lo que todos sabíamos. Y dijeron, no, que lo bueno es que se va a quedar una comisión. Ajá, y quiero saber, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuántos días van desde que la señora Michelle Bachelet agarró como Lutero y pegó las 95 tesis en la puerta de la iglesia? O sea, ¿dónde está el resultado de esto? Nada, pura paja. Sí. Pura paja izquierdista. Entonces nosotros... A los izquierdistas les encantan estos shows. Y salir en prensa y echar una lloradita y levantar el puño en alto y hablar de solidaridad y hablar de todas estas cosas para al final nada. Y la pregunta es... Nada. Porque la pregunta... Al final es lo que dicen los gringos, bullshit. Sí. O como dicen los cubanos, ¿no? Buchi pluma. También. Buchi pluma nada más. Como decimos los venezolanos, pura paja. Pura paja. Esa es la historia. Entonces, ahora, y voy con lo mismo siempre, porque aquí lo que hay que ir es a lo real. Después de que pasa todo esto, se montó la oficina y dijeron, y nosotros muchos, me incluyo, dijimos, bueno, ok, tenemos diferencias con Bachelet, el informe lo que hace es hablar de lo evidente, pero entonces hay gente que decía, bueno, pero lo pone además lo deja por sentado ante un organismo de suma relevancia como es la ONU, como es esa Comisión de Derechos Humanos y tal, lo que sea. Y hay gente que se ilusionó con el tema de que dejaran una oficina porque iba a ser más difícil, por lo menos no iban a sacar al chavismo pues del poder, pero iban a ser más difícil las violaciones de derechos humanos con el chavismo en el poder a través de la usurpación. Ahora, después de que lo sacan, fíjate, esto no tiene ningún costo real, porque fuera del país ya no hay ninguna respuesta, la ONU no puede hacer nada, la ONU no puede reenviar, no sé si van a reenviar funcionarios, si los mismos que se fueron van a volver, porque una va a terminar sus vacaciones tranquila, entonces ya puede encargarse de sus funciones. Yo estoy seguro que estaban amenazados, es la verdad, pero como dice la propia Sebastián Navarrete, ¿cómo vas a decir que estás en vacaciones o que tienes unas vacaciones programadas si a ti te dejaron asignada una tarea en un país? Entonces, ¿para qué tomaste la responsabilidad de acometer esa tarea en ese país, que en este caso es Venezuela? O sea, no tiene sentido. Yo termino sintiendo, Daniel, que es eso, es un bochinche que no tiene costos reales, que las lágrimas solo las ponemos los venezolanos, el dolor y el sufrimiento lo ponemos solo nosotros y termina siendo así. Pues entonces los organismos internacionales, nada. Otra cosa importante, esta sí me parece destacable, ¿no? Y vale la pena comentarla. Bloomberg ha divulgado el día de hoy que el banco Ziraat Bank, no sé, mi turco es muy malo, que es un banco turco, ya vetó las operaciones con el Banco Central de Venezuela. Este es un banco, el principal banco, entiendo, que se utilizaba desde Turquía para las importaciones de productos turcos a Venezuela. ¿Y por qué está haciendo esto el Ziraat Bank? Por las sanciones de Donald Trump. Entonces parece que las sanciones de Donald Trump sí como que algún efecto colateral están dejando. En este caso, los turcos, que han sido un apoyo importante para Maduro, no desde el punto de vista de la diplomacia ni de los micrófonos, sino más que de otra cosa, de las importaciones, en este caso van a restringir las operaciones. ¿Por qué no quieren meterse con Donald Trump? O sea, porque hay esa cosa gelatinosa, ¿no? De estoy y no estoy. Y en ese mundo andan los turcos. Y bueno, eso se ha divulgado el día de hoy. No hay más operaciones de este banco turco con respecto a las importaciones en Venezuela. No sé qué más hay por allí, Daniel. Bueno, lo que hay a estas alturas es un gran marasmo y es una pretensión adicional
de seguir repitiendo los viejos errores. Porque los que callaron, pudiendo levantar su voz, cuando Caldera sobreselló la causa de los golpistas, fueron los primeros que salieron a decir que la culpa de que Chávez hubiese ganado era de Caldera, a pesar de que ellos callaron y nunca reclamaron eso. Los que callaron cuando Ramos Alú dijo que había un fraude en el 2004 y que él lo iba a demostrar, y todavía estamos esperando que lo demuestre, callaron y jamás le exigieron que demostrara nada, sino que lo llevaron de nuevo a la Asamblea Nacional y lo cargaron en hombros y lo llevaron a la presidencia de la Asamblea Nacional y aplaudieron y se orinaron, se hicieron pipí los pantalones porque sacó unos cuadros de Chávez del hemiciclo. Eso fue todo su logro. Entonces, ahora pretenden, con el famoso cuentico, de que bueno, no, pero es que no, tú eres del GEDO, no, tú eres del, a ti te pagan para que, mire, yo le voy a decir algo que se lo dije hoy, conversando con mi amigo Napoleón Bravo, se lo comentaba. Tú sabes lo divertido y lo satisfactorio que es para mí criticar gratis, para aceptar que me paguen por criticar. Porque si yo aceptara que me pagaran por criticar, tendría que criticar al que me ordena quién me paga, y eso no es divertido. Yo tengo que criticar al que yo considero como ciudadano que merece mi crítica, y por ende yo lo hago. Sí. Y cuando una persona acusa a otro de tener tarifada su opinión, es porque cada ladrón juega por su condición. O sea, tan sencillo como eso. Y entonces es aquí donde salen las preguntas. Bueno, se les olvidó la promesa de demostrar fraude del 2004, y tanto se les olvidó que volvieron a participar en elecciones con el mismo sistema. Se les olvidó los incumplimientos de los compromisos adquiridos en 8 mesas de negociación previas a la actual, pero se vuelven a sentar. Se les olvidó hacer elecciones internas en sus partidos, pero ellos dan clase de democracia. Se les olvidó el combate a la corrupción. Todavía estamos esperando los resultados de la investigación por el Cucutazo. ¿Qué será de la vida de esa investigación? Bueno, ¿Alguien sabrá? Yo leí algo en estos días por allí, entiendo que sigue en la justicia colombiana, entonces, y se lo preguntaron creo que al propio Guaidó, y Guaidó dijo que eso está investigado por Fiscalía Colombiana. Habrá que ver qué sale, porque entonces aquí estamos frente a un tema que obviamente sobrepasa lo nacional, y entonces si eso no se mueve allá, o si no hay un resultado, yo no digo para culpabilizar, porque puede ser, Daniel, perfectamente, porque cuando tú te metes en una investigación o convalidas lo que estabas pensando, la presunción de que se cometió un delito, o desestimas lo que estabas pensando. Entonces lo que estoy diciendo es, bueno, que terminen de dar un resultado sobre eso. Pero si no hay respuesta sobre eso, entonces lo que vamos a terminar convalidando no es ni el delito, ni la omisión, ni nada, sino la gran debilidad institucional de América Latina, donde ni en Colombia entonces la justicia se toma muy en serio. Cosa que, por cierto, no es una presunción alocada, porque la justicia en América Latina no es que sea muy expedita ni muy chévere. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale de allí, pero entiendo que está en Fiscalía colombiana. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Buscando repuestos originales para tu Aveo, Spark, Optra o Cruz. No inventes, no te expongas a pasar un mal rato. En AC Parts tienen la mayor variedad de partes originales para tu Chevrolet. Evita quedarte varado en la calle por andar montando esos repuestos tapa amarilla. En AC Parts te ofrecen el mejor trato y el stock más completo. Visítalos en la avenida Washington del Paraíso, llámalos al 0212-715-4000 o búscalos en las redes sociales como @ACPartes. AC Parts, los mejores en repuestos Chevrolet. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. No dejes que tu mascota se muera de hambre. Con tuplata.com.be ahora puedes traer el alimento para tu perro o gato directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Pedigree, Dog Chow, Cat Chow y muchas más.
Las mejores marcas de comida para mascotas las consigues en tuplata.com.be. Te ahorras un montón y el precio incluye el envío. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Toyota y Mazda. Y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Por cierto, y antes de que se nos acabe el programa, Daniel, aquí hay un poco de gente ardida, pero bueno, yo no sé si todavía en Venezuela se consigue aquello que le llaman mertiolate. Si están ardidos, se echan mertiolate y eso ayuda a cicatrizar y además es un fabuloso antiséptico, ¿no? Pero el caso acá, 15 años después, volviendo al tema del referendo revocatorio, y como nuestra memoria es tan corta, es que hay gente que se olvidó, Daniel, de los mortales de carne y hueso. Y los mortales de carne y hueso, después del referendo revocatorio, independientemente de que Chávez se quedó en el poder y de que la oposición tomó una época en la que era abstencionista y luego era muy participacionista, los mortales de carne y hueso fueron incluidos en una lista nefasta que se llamó la lista Tascón, porque para convocar aquel referendo revocatorio se emplazó a la gente por la Constitución y por diseño constitucional chavista del año 99, que había que ir a firmar unas listas que fueron a reparos, reafirmazos. Yo ni recuerdo cómo fue completamente la película, porque eso fue un teje-maneje, más o menos parecido al que se montó en el año 2016, cuando Enrique Capriles convocó también a la gente a firmar para, por cierto, hacer un referendo revocatorio del mandato de Maduro. Bueno, la historia de esa gente es la que yo quiero recordar 15 años después. Aquí hubo gente que se volvió loca, Daniel, que quedó en la miseria. Y quedó en la miseria por un estado criminal que ya adelantaba sus intenciones. Y porque no hubo cómo darle respuesta a esa gente después. Y que afortunadamente el miserable principal que confeccionó esa lista ya está bajo tierra. Y yo no le auguro descanso eterno, ni paz, ni nada. Eso es un miserable. Y murió bien mal, por cierto, y bastante joven, Luis Tascón. Y luego vino otra lista también. La lista de Ismael García. La lista Maizanta. Ismael García anda por ahí en el exilio, era perseguido, ¿no? Por la revolución. Dice él. Dice. Y dando clases de dirigencia política también. Pero me quedo es con eso, Daniel, que aquí hay gente que olvida. Que hubo gente que quedó muy mal, que la votaban, que le vetaban el ingreso. Bueno, tú mismo lo contabas ayer, tú eras empleado público, pero te votaron de la administración pública. Sin ser chavista, porque tú querías hacer carrera en la administración pública porque venías egresado de una carrera que se prestaba y que tendía a eso, además, en la universidad. Y porque además se pensaba, que era lo que pensaba todo el mundo, porque era lo normal en Venezuela, que una cosa era la función pública y otra cosa era la militancia política. Uh-huh. Y que usted podía ser funcionario público dedicado a la actividad del Estado y que eso no tenía nada que ver con el partido. Que habían cargos de libre nombramiento y remoción, obvio, que siempre respondían al gobierno de turno, como ocurre en todos los países. Pero usted podía hacer carrera tranquilamente. Yo, a mis 23, 24 años, pensaba que eso era así. El chavismo se encargó de despertarme. Bueno, y me quedo con eso. 15 años después, ¿quién repara a tanta gente que pasó por tantas cosas? Yo no me atrevería a decir que hubo gente que se lanzaba de las azoteas de los edificios, porque no tengo pruebas para ello, pero sí recuerdo bastante desesperado y bastante desesperada en aquella época, cuando yo tenía 16 años. Compañeros de clase que los papás no tenían, Daniel, un colegio que yo estudiaba y los papás, algunos eran, yo recuerdo uno específicamente que incluso ya arrastraba problemas del tema de la época del paro petrolero, que eran empleados los dos, mamá y papá de PDVSA. Mira, les hicieron la vida imposible, terrible. Así es. No, yo conocí mucho, bueno, a empezar por experiencia propia. No, o sea, yo quedé vetado, no solamente me votaron de tal, sino que no pude conseguir trabajo en ninguna otra institución pública. Conozco casos de gente que no podían trabajar ni siquiera en empresas privadas contratistas del Estado. Así es. Porque hasta allá llegaba la persecución.
Pero ahorita, precisamente a propósito de lo que decíamos de Vasco da Costa, hubo gente que se le tildaba de radicales libres y de locos, todo aquello porque decían que había un fraude, que la salida no era a través de elecciones porque el sistema era fraudulento y todo aquello. Y si nos ponemos a contar todos los que decían eso, tan temprano como entre el 2004 y el 2006, si no están muertos, están presos o exiliados. Vasco da Costa está preso. Alejandro Peña Esclusa, exiliado. Oscar Pérez, el dirigente, exiliado. Antonio Ledesma, exiliado. Patricia Poleo, exiliada. Robert Alonso, en Guaribero Mayor, exiliado. Orlando Urdaneta, exiliado. Entonces, Iván Ballestero, perseguido. Iván Ballestero perseguido. Y Germán Escarrá se metió a Chavista otra vez. Sí, le convino mejor aquello, ¿no? De volver. El único que se le echó a perder ahí. Pero, entonces, cuando tú te haces la revisión de las cosas, tú te dices, bueno, hubo gente, sobre todo aquí, que donde es tan fácil criticar y estigmatizar a una persona porque no te gusta su opinión, pero aquí hubo gente que puso su cara, su nombre y su carne en el asador y pagó con su vida. Y están en el exilio. Por cierto, saluda al señor Robert Alonso, que siempre está pendiente de nuestro contenido. Y yo con Robert Alonso tengo diferencias en cuanto a visión de las cosas, pero Robert Alonso tiene una memoria histórica interesantísima y siempre estoy pendiente de su página web, de su canal y de sus cosas que publican ahí. Pero es así, Robert Alonso, uno puede estar de acuerdo o no con él, pero Robert Alonso es uno de esos venezolanos nacidos en Cuba que ha vivido la desgracia 2 veces. Sí. Bueno. Entonces, ese tipo de cosas, pues, es lo que uno ve aquí. Así es. Tenemos que despedirnos por el día de hoy. Les damos las gracias. ¿Se acabó el programa? Se acabó, se nos fue rápido. Tenemos que nosotros volvemos mañana, ni que fuéramos Chávez, que no vuelve porque se murió. Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes mañana, acompañándoles en una nueva jornada de lucha por la información libre o por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. AC Parts, los mejores en repuestos Chevrolet. RCR 750 AM, porque lo bueno